Nuestro siguiente invitado es el Contralor General de la Nación, Anel Flores, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido a NEC Noticias, Contralor, y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre tú tan amable, y un saludo a todos los radio oyentes y obviamente los A televidentes. los televidentes. Bueno, varios temas en el tintero, y el primero, la lupa sobre los contratos que se hicieron sobre las empresas privatizadas hace 25 años. Bueno, han escrito que fue un mal negocio para Panamá, que una cosa es lo que valen y otra cosa son los dividendos que dan. Y una en particular ha estado en el ojo de la tormenta, que son los puertos. ¿Qué ha pasado con Panama Ports? ¿Cuál es la visión? Porque ellos contestaron a lo dicho por la Contraloría de que no se habían entregado dividendos. Dijeron, nosotros hemos entregado 169 millones de dólares en dividendos, tanto de dividendos retenidos como de dividendos futuros. ¿Cuál es la visión de ustedes en Contraloría? Bueno, mira, es una auditoría en marcha. Como usted sabe, eso ya tiene una semana y creo que 10 días más o menos de estar en marcha. Hemos estado recibiendo diferentes reportes sobre el tema. Vamos progresando bastante bien. Estamos encontrando lo que estamos buscando. Y eso es importante que se sepa. Yo vi su comunicado y me parece que fue un comunicado hecho a la ligera, pero cosa que nos beneficia a nosotros por lo que ellos mismos han aceptado. Yo no entiendo dónde alguien tiene el derecho de retenerme dividendos por 24 años para pagarlos el día de la renovación. Eso no sé cómo se come y cómo se hace. Eso de determinar dividendos futuros, no sabía que ellos eran los dueños de Nostradamus. Pero bueno, esas son cosas que veremos en su momento. Me parece atinado que ellos salgan obviamente a dar publicaciones, y cada vez que lo hacen yo creo que nos dan más elementos y obviamente nos permiten abrir más puertas para encontrar lo que estamos buscando. ¿Cuáles serían esas puertas, señor Contralor, que se podrían abrir en torno a este tema y, por supuesto, poder recuperar y que se pague lo justo hoy por hoy al país? Mira, lo curioso en todo esto es que solamente escuchamos un monólogo de parte de ellos. Nunca encontramos un negociador panameño del otro lado. Las últimas administraciones nacionales, jamás hubo un audito real, salvo el que hubo hace 2 años, que fue de cumplimiento, que es muy básico. No fue un audito financiero, no fue un audito que realmente fue a la profundidad de los cumplimientos de sus obligaciones contractuales. Por ejemplo, en el contrato original y en los contratos que obviamente han antecedido a lo que estamos viviendo hoy día, hay la posibilidad de ver a todas las compañías contratistas que son afiliadas de ellos. Esas nunca fueron auditadas y esas las vamos a auditar todas. Pero, porque dentro del tema, el recinto que están manejando, obviamente hay compañías que le prestan servicios a la compañía matriz. sí. Y cabe destacar que hubieron malos panameños aquí. Y hubieron malos panameños porque hicieron muchas cosas en detrimento del erario público. Eso de cambiar en el contrato original el 10% de los ingresos brutos como la contribución a Panamá, más los 22 millones de renta fija, por no renta fija, y el 10% de las utilidades netas, definitivamente dista muchísimo. Y eso fue un gran perjuicio de la República de Panamá, y lo vamos a contabilizar, porque ahí eso fue sustituido por una resolución que de todas luces es ilegal, porque una resolución que una ley de la República. Pero bueno, esas son cosas que no podemos seguir discutiendo, pero mantengamos la reserva, pero estamos haciendo el trabajo. Porque se está haciendo el trabajo, y yo, lo que siempre he dicho, ahí ha habido miembros panameños de la Junta Directiva. ¿Qué han dicho? Porque la Junta Directiva de Panama Ports siempre ha tenido representantes del país. Bueno, mire, tengo una anécdota curiosa del actual director designado por el presidente Mulino, que es el señor Roberto Brenes. Él tiene 7 meses de estar ahí. Primero no le daban los documentos porque no estaba nombrado oficialmente, porque no estaba leído en Gaceta, por un sinnúmero de excusas. Y en las últimas 3 o 4 ocasiones que ha pedido los estados financieros, le contestan por email que se lo estarán llegando, y todavía tiene 7 meses de estar ahí y obviamente no ha visto ninguna información. Porque Nosotros sí vamos a seguir entrando y vamos a ir definitivamente a ver todos los estados financieros, y también vamos a proceder a ver cuáles son sus auditores externos para que nos expliquen ellos cuáles son las normas que están utilizando, porque lo que hemos visto de los estados financieros actuales muy vagos. Y bueno, buscaremos la verdad. Siempre en todo esto hay un número que se va a encontrar. Y el proceso es bastante extenso, el realizar esas auditorías, esas investigaciones, para tener conocimiento de la ciudadanía, que no es nada fácil porque ya estamos hablando de muchos años.
Bueno, mire, nosotros hemos reclutado el apoyo de varios juristas panameños que han venido aquí a ofrecerse ad honorem. Sí. Entre esos puedo mencionar a Roberto Ruiz Díaz, que él tiene varias demandas en la Corte Suprema contra esos contratos. Y le hemos pedido que nos colabore, y a ellos y a otras personas que están acercándose de muy buena fe, apoyarnos en todas las investigaciones que estamos haciendo y obviamente por su sapiencia legal para apoyar el equipo legal de la Contraloría. Una vez tengamos esos informes, estaremos procediendo a darle un informe a la Nación, cosa que se debió haber hecho siempre el primer día, no se hizo. Pero de aquí en adelante la luz va a ser transparente para todos los temas. Bueno, audito de cumplimiento. Vamos a información comercial, Contralor, para volver con este tema. ¿Qué significa un audito de cumplimiento y cuál es la diferencia respecto a los auditos financieros? Vamos a información comercial y regresamos. Seguimos conversando con el Contralor General de la República, Anel Flores, y estamos hablando de ese audito de cumplimiento. ¿Por qué se hizo de esta forma y cuál es la diferencia con los otros tipos de auditos que se realizaron o que se deberían haber realizado a estas empresas privatizadas? Contralor. Estamos hablando con el Contralor General de la República, Anel Flores, y estamos hablando del caso particular de las empresas privatizadas. Se renovó el contrato a Panama Ports por 25 años en base a un audito de cumplimiento. Ahora sí, Contralor. Contralor. Buenos días. Bueno, mire, la diferencia es muy sencilla. El audito de cumplimiento que se efectuó aquí era porque en el contrato original habían hitos que había que cumplir. Por ejemplo, el más básico era que tenían que invertir 30 millones de dólares. Créanme que en 24 años eso no sale a nada. Y obviamente sí cumplió. Y así sucesivamente diferentes hitos muy, muy básicos que son muy fáciles de cumplimiento en una inversión que ustedes saben que supera el billón de dólares. Entonces eran hitos de cumplimiento por inversiones hechas, por ciertos procesos que se habían cumplido, por las inversiones en grúas, etcétera. Cosas que son naturalidad del negocio. O sea, Claro. no puedes hacer un negocio de puertos si no haces grúas. Lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es una financiera, donde estamos viendo, por ejemplo, y vamos a hablar de otros casos que estamos viendo, no solamente de Panama Ports, esto va a suceder en varias otras empresas. Nosotros tenemos empresas privatizadas donde el Estado es socio del 49% en la empresa privatizada. Sin embargo, la empresa privatizada que controla el otro 49% tiene a su vez afiliadas, tienes compañías afines, que son las que hacen la mayoría de los trabajos por la compañía afiliada. Lo que sucede es que en esas otras compañías el Estado no tiene ninguna participación. Entonces, estas otras compañías se han dedicado a drenar las ganancias de la compañía donde el Estado es socio. Entonces, esa es la gran diferencia de un audito de financiero, donde estamos viendo, por ejemplo, en el caso específico de Panama Ports, hay varias compañías contratistas afiliadas de la compañía matriz, donde nosotros tenemos una participación del 10%. Entonces, obviamente, estas otras compañías lo que hacen es que facturan, subfacturan, sobrefacturan, pero siempre va en detrimento del accionista del 10%, que es el que está representado en una matriz, que es la compañía holding. Obviamente eso ha sido la práctica de los últimos años y bueno, hay muchas cosas que ver ahí y esas compañías también las vamos a auditar porque el contrato nos permite hacerlo. Estamos hablando de pérdidas, si lo vemos así. O de no ganancias por O parte. de no ganancias hacia Panamá, ¿como de cuánto, señor Contralor? No le puedo dar esa cifra, pero estamos buscándolo. El caso Naturgy es el mismo caso, se replica también Sí. esto de empresas propietarias de la matriz brindándole servicios a la compañía, a la compañía concesionada. En ese caso prefiero guardar reserva porque estamos en una auditoría andando igual y sí, estamos buscando ese tipo de cosas. Lo más difícil lo que tiene que tener el pueblo panameño es que en el 2015 el Producto Interno Bruto de este país era 53 mil millones de dólares. Y en el año 24 llegamos a 84 mil millones de dólares. Sin embargo, estas empresas en ese mismo periodo, en el 2015 nos dieron 100 millones de dólares de dividendos y en el año pasado, 24, le dieron 83. Yo no tengo la explicación en la mente de nadie en este país de cómo el país creció un 60% en crecimiento en los últimos 9 años y aquí tuvimos un decrecimiento de los dividendos de las empresas privatizadas. En el caso Porque de... ellos no vivían en Panamá. Sí. Obviamente ellos no son parte, o sea, con ese aumento en el Producto Interno Bruto, obviamente hay más clientes, hay más facturación, hay más servicios provistos. Claro. Y hay un sinnúmero de otras cosas, pero eso no se refleja en dividendos. Obviamente aquí
hubo una repartición que no fue partícipe de Panamá, y eso es lo que estamos buscando y buscaremos hasta el final. Y si hay que rescindir contrato por falta de cumplimiento y por falta de probidad, lo haremos. Sería el mismo caso con la empresa ENA, que se ha encontrado en esas investigaciones, y la molestia que tienen algunos por estos aumentos salariales que se han hecho y versus cuándo, que exigen los panameños, cuándo se va a terminar de pagar los corredores. Sobre ENA no tengo una película clara. Obviamente es una empresa que va a ser investigada igual, perdón, auditada también, porque es una empresa estatal, Claro. de capital estatal, y lo haremos en su momento. Lo que pasa es que en este momento estamos enfocados Sí. en cosas bastante importantes en este momento. Lo que se quiere al final es buscar una valorización de los activos nacionales. De eso incluye las empresas privatizadas. Hay muchas empresas en las que somos 49% dueños y realmente no vemos mucho que nos redita al país. Y ustedes saben que con la crisis fiscal y obviamente el problema de la estrechez económica que tiene el país, Sí. especialmente en la parte fiscal, lo que estamos buscando es ver dónde tenemos recursos que podamos obviamente proveer para los beneficios de los panameños. En el tema de los aumentos que usted menciona, definitivamente estamos hablando con el ministro Chapman en este momento, porque vamos a hacer un circular que por ahora se suspenden todos los aumentos. No podemos seguir aumentando salarios. Tenemos casos de juntas comunales en el interior del país donde los representantes de corregimiento han decidido subirse a $3,000 el gasto de representación, y eso ya es un popurrí de gente que está buscando más dinero. Ya, Entonces, a nivel de dada la alcaldías. estrechez económica del país, a nivel de todos, a nivel de todos. A nivel de Es todos, un tema que Incluso Corte Suprema. Contralor incluye Corte Suprema de Corte Justicia. Suprema, sí. la Corte Suprema de Justicia, nosotros vimos una planilla que ellos han presentado aquí a la Contraloría y la devolvimos sin refrendo. Este Contralor no va a refrendar eso, ya lo hemos dicho públicamente. Sin embargo, queda el mecanismo de que la Corte Suprema me pida el refrendo por insistencia. En ese momento lo tendré que hacer porque la ley me obliga a hacerlo, pero no porque este Contralor está de acuerdo. Yo le he pedido a la Corte Suprema y he conversado con sus más altos dignatarios para pedirle, por favor, que tengamos un poquito de empatía con el país. Este no es el momento de estar aumentando salarios porque el país no lo puede pagar. Entonces tenemos que buscar la manera. Y lo que más le he pedido a la magistratura, a los magistrados de la Corte, no es que ellos no tengan tal vez un derecho a hacerlo. El problema es que el mensaje que está mandando ese aumento es dándole un mensaje a todos los funcionarios de este país que quieren lo mismo, quieren más salarios, más dinero. Yo creo que este no es el momento más apropiado para hacerlo, dado lo que se heredó en este país después de 5 años de endeudamiento y derroche que hubo. Y obviamente yo lo que le pido a ellos, y le he pedido siempre, es que analicen la situación económica del país. Pero bueno, al final, si lo tengo que representar por insistencia, lo tengo que hacer por la ley, me lo indica. Y este aumento se lo he manifestado a ellos de forma directa y seguiré mi posición. Porque ahí incluye, hablando de la Corte Suprema de Justicia, este fallo a la ley 351. ¿Cuáles implicaciones va a tener en el propio trabajo de la Contraloría como gran fiscalizador del Estado? Pero mira, yo en mi discurso de aceptación de la ratificación en la Asamblea, yo manifesté que yo no estaba de acuerdo con dicha ley y que íbamos a hablar con los diferentes diputados, las diferentes bancadas, para obviamente buscar una modificación de los artículos que la gente, pues, de una u otra manera objetaba. Realmente la ley de la Contraloría actual faculta al Contralor General de la República casi en todos esos artículos que ellos, no sé, para mí fue una ley que llovió sobre mojado, porque la ley orgánica de la Contraloría General de la República permite todo lo que esa ley decía. Entonces, el único artículo que sí me molesta un poco, que hubiese querido que no se hubiera declarado inconstitucional, es el donde protegía a nuestros auditores, a nuestro personal de hacer el trabajo que ellos hacían. Porque ahora mismo tenemos casos de nuestros auditores, de gente que ha ido a hacer el trabajo que obviamente hay que hacer, que han sido demandados patrimonial y penalmente. Esa protección sí la necesitaba el funcionario, y créame que este Contralor va a defender a los soldados que tenemos aquí, que son los soldados contra la corrupción y contra el derroche y contra el mal manejo de los recursos públicos. Bueno, usted ha mencionado la palabra derroche, y esa palabra se utiliza muchísimo a nivel del derroche o el despilfarro que se dio en las juntas comunales. ¿Cómo avanzan esas auditorías?
Esas auditorías están andando, se han firmado varias resoluciones y autorizándolas, y vamos a arrancar por ahí. Hay muchas cosas que estamos haciendo aquí en la Contraloría. Les voy a dar un ejemplo. En la Contraloría General de la República se prohibió el uso de celulares. Determinamos en un estudio que aproximadamente el funcionario público con su celular usaba 3 horas y media del día de trabajo en temas de su celular. Esas 3 horas y media las paga el Estado panameño. Obviamente esas 3 horas y media le pertenecen al Estado panameño. Entonces hemos prohibido el uso de celulares y esta circular la debemos llegar a todas las instancias del gobierno central, descentralizadas, etcétera, porque lo que sucede es que con esas 3 horas y media después se transformaban en lo que se llama sobretiempo, que aquí en el Estado se llama tiempo compensatorio. Y al final del camino teníamos miles de horas de tiempo compensatorio porque en las 8 horas el rendimiento obviamente era la mitad. Entonces cosas como esas son cosas pequeñas. Por ejemplo, otras cosas que estamos viendo. Este servidor suyo del país tiene un chofer y un seguridad que me asignaron que yo no pedí. Pero yo he visto en otros casos, en otras instancias, en direcciones, en entidades, el derroche de 2 y 3 carros para un director general de X. Yo puedo entender que hay ministros y ministerios donde sí, por el naturaleza de su trabajo, seguridad, el director de la policía y temas como ese, pues sí demandan un poquito más de seguridad, pero aquí hay directores del Banco Hipotecario Nacional que quieren andar con 2 carros y escolta. Eso se va a acabar. Y vamos a hacer un análisis de todas las placas de esas especiales, que son los carros que andan del Estado, que andan sin raya amarilla, y lo vamos a limitar a los que realmente son los necesarios que lo tengan. Y el resto que ande con su raya amarilla, como todo el hijo, como cualquier ciudadano de la República que trabaja para el Estado. Contralor, el tema de, es decir, de estos 5 años de derroche, como usted lo calificó, realmente una deuda que se duplicó, un número de empleados públicos que aumentó en un número desproporcionado. El caso del MIBI, por ejemplo, lo que nos decía el propio ministro Jované, que durante de enero a junio del 2024 duplicaron el número de empleados que tenemos. Y pareciera que, por lo visto, no va a pasar nada. Es decir, ¿cuándo empezarían a armarse este despilfarro y presentarlos a un órgano, al Ministerio Público, para que para que realice las investigaciones a profundidad? Mira, yo creo que este es un tema de... aquí hay que trabajar con la ley de carrera administrativa. Los aumentos de número de personal que se dan en los últimos años del gobierno anterior, te das cuenta que son temas políticos, Sí. nombramientos políticos, nombramientos de padrinos, el compadre, y un sinnúmero de gente que obviamente apoyaba de alguna u otra manera las gestiones políticas de mucha gente. Sin embargo, el gobierno anterior logró colar varias leyes de protección de carrera administrativa. Ya son las leyes que tenemos que comenzar a revisar, porque tampoco es correcto que el gobierno sea una agencia de empleo para mucha gente que primero que tal vez no necesita el empleo, porque esas son las famosas botellas. También tenemos gente que está aquí, o sea, un electricista que es empleado como médico. O sea, gente que no está calificada para los puestos para los cuales están nombrados. Esas son las cosas que vamos a comenzar a realizar y a ver. Y el otro tema famoso es el tema de los empleos protegidos por temas de discapacidad, enfermedades crónicas. Si el caso fuese que las enfermedades crónicas son, como en efecto están tratando de hacer ver, es que aquí nadie puede despedir a nadie. Entonces, este contralor suyo que sufre de diabetes, dentro de 5 años no me pueden votar, porque yo tengo diabetes. Es una ridiculez llevado a lo sublime. Yo creo que hay que verlo con mucho detenimiento, el tema de discapacidad, que lo usan y lo usan para mantener fueros de alguna clase laboral. Estamos haciendo un estudio profundo con eso, porque nosotros sí tenemos algo que se llama medicatura forense en el Estado. Y si usted tiene una discapacidad, si usted tiene alguna enfermedad crónica que realmente que no le permita trabajar en forma full, entonces usted tendrá que ir a medicatura forense y no a cualquier médico de esquina que le dé un certificado que diga que usted está enfermito. Ese tipo de cosas son las cosas que tenemos que prevenir. Por ejemplo, la discapacidad. La discapacidad tiene que ser manifiesta y que realmente te impida hacer 100% tu labor. Para eso está una cosa que se llama CENADIS. Que las personas que se sientan o tienen algún tema de discapacidad, que vaya y CENADIS lo certifique. Pero aquí lo certifica cualquier psicólogo, cualquier persona de la esquina, el médico que está en el negocio de incapacidades y un sinnúmero de cosas.
Entonces, eso es lo que estamos poblando el gobierno nacional y se ha convertido en una caja de beneficencia. Esto no es una caja de beneficencia. El gobierno nacional es un ente que es la empresa más grande del país, que tiene que funcionar con eficiencia, con una reserva de gastos, manteniendo los gastos en orden y buscar la manera de disminuirlo. El hecho que tengamos un presupuesto de 30.000 millones de dólares en el Estado no significa que lo tenemos que gastar. Sí. Tenemos que ir pensando en cómo reducimos los déficits anuales para ir de una manera o de otra balanceando nuestros presupuestos con los ingresos que tenemos. No podemos seguir gastando más de lo que generamos, que eso es lo que ha llevado al endeudamiento que usted mencionó, que llevó casi 30.000 millones en un gobierno que usted no tiene nada que enseñar por él. Usted va al interior, yo estuve en Santiago de Aragua y tengo dos buenas noticias para los veragüenses. Estuve en el IPT de Canto del Llano, que ya esta semana le van a conectar la luz por fin. Y ahí van a estar nuestros muchachos en marzo entrando a la escuela nueva, lo vimos equiparándose con los mobiliarios. Y la otra buena noticia es que el centro, la escuela primer ciclo Alba, de Miguel Alba, en Miguel Alba. Zona, igualmente se le está conectando la luz en esta semana. Eso tomó unas 2 llamadas que hubo con Naturgy, que cooperó de forma inmediata para buscar la manera de resolver un problema que tenía meses, que no había forma de que le conectaran la luz. La otra buena noticia para la gente de Las Tablas es que ya se refrendó el contrato para el inicio del Manuel Tejada Roca, que es un anhelo grande de ese pueblo merecido, ya se refrendó. Aquí estamos para hacer el bien por el país, mover los documentos lo más rápido posible, porque lo hemos dicho públicamente, el dinero no puede estar en la Contraloría, tiene que estar en la calle, generando empleo, generando obras y beneficiando al pueblo panameño. Contralor, su opinión de lo ocurrido en la Asamblea, con esto de los suplentes, que la Corte le prohíbe este salario y la Asamblea, pues, usando mucha mano izquierda, los pone a trabajar, pues, en funciones supuestamente dentro del organismo. Mire, ese es un tema un poquito, eso es como cuando rayas en gris, ¿no? Estás Sí. en blanco y negro, pero hay un gris. Esos son panameños, esos suplentes son panameños. Claro. Ellos lo que no pueden ejercer como suplentes si no los habilita su principal. Sin embargo, cuando los habilita su principal, ellos cobran como suplentes. Lo que estoy entendiendo de los nombramientos que han presentado es que son funcionarios para otras funciones, que no son funciones de suplente. Sin embargo, eso no ha llegado a este despacho y lo vamos a ver con mucho detenimiento para ver si no estamos infringiendo alguna ley. Sin embargo, en mi posición personal, ¿por qué no criticamos los nombramientos de amigos? Porque las mismas personas que vinieron aquí a presentar presentar una solicitud de autoría de esos nombramientos, Sí. tienen familiares en sus planillas. Entonces, la doble moral, ¿hasta dónde va a llegar? O sea, tenemos unas diputadas de Vamos que sí nombran a los hijos de las amigas y amigos, pero eso está bien. Entonces, esto es como, haz como yo digo, no como yo hago. Entonces, ese tipo de doble moral hay que detenerla en este país, porque hasta donde yo sé, todos los panameños tenemos derecho a trabajar. Y si tienen la capacidad y tienen las credenciales, bueno, bienvenidos, que vengan a apoyar, porque aquí lo que sobra es trabajo. En este país lo que sobra es trabajo para hacer. Obviamente, no podemos estar en el amiguismo, como lo hemos dicho antes, y obviamente creo que la gente más calificada es la que debe ejercer la función pública. Bueno, unas finanzas, pues, caminando entre algodones. ¿Cómo lo proyecta la Contraloría para este año? ¿Cómo terminaremos, pues, tanto en crecimiento económico como en déficit público? Si lograremos superar estos grandes retos que tenemos para este año. Mira, los panameños tenemos una gran vocación de trabajar. Este es un país de mucha esperanza y lo hemos demostrado. Tuvimos un crecimiento positivo por 27 años. Sí. Eso no creo que haya un país que tenga ese parangón. Yo creo que la pandemia nos arruinó a nosotros en muchos aspectos, dañó nuestra fibra de país, dañó muchos valores humanos de nuestro país. Por ejemplo, todos recordamos cuando el Estado panameño nos mandó a todos para la casa. Sí. A todo el sector privado lo mandó para la casa. Sin embargo, el gobierno siguió cobrando full, total, todo su salario y estaba en su casa también. Esa disparidad que se dio creo que nos llevó a un postre de endeudamiento para mantener esas planillas.
cuando el gobierno nacional debió haber congelado o minimizado esos salarios porque la gente estaba en su casa. Eso yo creo que nos golpeó mucho y dividió a este país. Dividió al país entre la gente que era sector privado y sector público. Y ahí comenzó el popurrí de nombramientos porque la única forma de trabajar o tener un sustento saliendo de la empresa privada era que te nombraban en el gobierno. Era como una casta de gobierno que estaban nombrando gente y eso yo creo que fue uno de los detonantes del incremento impresionante de la planilla pública. Porque todo el mundo que tenía un pariente en el gobierno pedía un empleo, porque lo habían cesado en la empresa privada. Claro. Esas son cosas que tenemos que revertir. Pero mira, yo veo el futuro con optimismo. Este país va a salir adelante. No podemos seguir pensando que es que aquí se va a acabar todo. Tenemos retos importantes, seguro social es un reto importantísimo. Veo ya mucha disposición de parte de los diputados a dar lo mejor de sí para lograr una ley que nos funcione a todos los panameños, para salvaguardar la institución más importante de los panameños y el cheque de 380.000 jubilados, entre esos yo, me incluyo, de que necesitamos que esa gente tenga la tranquilidad y la seguridad y estabilidad económica de sus pensiones. Pero eso es importante para mantener nuestro grado de inversión, no, es importantísimo para que todos los panameños podamos seguir viviendo en un país donde tenemos intereses adecuados. Perder el grado de inversión significa que vamos a pagar mucho más por nuestras hipotecas, nuestros préstamos de automóvil, nuestros préstamos personales, etc. Pero eso va de la mano de un control gobierno férreo de esta Contraloría para que los dineros que están entrando al erario público sean manejados de la forma más eficiente y obviamente buscando proteger los recursos y los activos de los panameños. Y eso Usted, es lo que estamos aquí empeñados en hacer. usted mencionaba la palabra optimismo y eso es lo que tienen muchos a pesar de la situación que se mantiene actualmente en el país. Y ese optimismo lo tienen precisamente con su persona, esa confianza que va a ser un diferenciador a nivel de la Contraloría y que sea como años anteriores, muchísimos años atrás, se consideraba al Contralor el máximo fiscal de las finanzas públicas. ¿Qué mensaje usted le brinda a esa población que vio, si vemos meses atrás, años atrás, cómo se despilfarraba ese dinero que al final salía del bolsillo de los panameños? ¿Qué mensaje usted le brinda? ¿Cómo va a ser la actuación de usted y de su equipo para brindar esa confianza y ese optimismo a cada uno de los panameños? Bueno, mire, me voy a poner los zapatos del panameño que me está escuchando. Todos nosotros en nuestras casas, en nuestras empresas, tenemos muchas responsabilidades para con nosotros mismos. Todos tenemos que pagar luz, tenemos que pagar el aseo, tenemos que pagar las cosas de la casa, tenemos que comprar comida, la escuela de nuestros hijos y tantas otras cosas. Y cada vez que tenemos un cheque que nos llega a la quincena, cuidamos ese dinero con mucho ahínco, porque es el que tenemos. La diferencia de ese padre de familia a esa persona que estoy describiendo, por ejemplo, yo vengo de empresa privada, en la empresa privada nosotros cuidamos nuestro dinero y somos muy cuidadosos de cómo se gasta o se invierte el dinero de la empresa o de nuestras empresas para siempre buscar un mejor futuro para ella misma. Ese mismo criterio de buen padre de familia es lo que ha faltado en estos últimos 5 o 6 años atrás, donde el dinero, todos sabemos que el dinero del pueblo panameño y del Estado es de todo el mundo. El problema es que no es de nadie. Entonces tenemos una mala costumbre en los últimos gobiernos de lo que no nos cuesta, hagamos fiesta. Bueno, este contador que está aquí viene de empresa privada, esta es mi primera vez en función pública. Y quiero decirle que ese ahínco de cuidar el dinero de cada cual de nosotros fue lo que me enseñaron en casa. Claro. Uno llega donde la manta ropa y no nos pasamos y tratamos siempre de llevar adelante. Ustedes son testigos, ustedes van a hacer una remodelación en sus casas o van a hacer inversión en un televisor o lo que sea que haga cualquiera y ustedes van a buscar el mejor precio posible porque quieren estirar el uso de su dinero. Eso es lo que tenemos que hacer en el Estado y lo vamos a hacer. Ayer, por ejemplo, en una reunión que tuvimos, vimos unos temas de convenio marco y, por ejemplo, hemos visto cómo hay empresas, agencias de viajes, por ejemplo, que le venden al Estado, pero compran el boleto en $180, estoy hablando de boletos domésticos, nacionales. Sí. Compraban el boleto en la aerolínea directa a $180 y se lo revendían al Estado en 450. Wow. Esas son cosas que no pueden seguir sucediendo. Para eso vamos a hacer una circular nuevamente para que las entidades nacionales públicas, Seguro Social, que es el mayor usuario realmente de este servicio, compren directamente a las compañías aéreas panameñas.
Y ahí podemos ahorrar un poco de dinero y pues, de repente, esas son las cosas que estamos viendo, cosas pequeñas que van sumando. Es el despilfarro de hormiga que digo yo, que es el hombre que usó el carro después de las 8 horas del Estado usando gasolina del Estado. Y así si lo multiplicamos en todas nuestras acciones, el funcionario que no da las 8 horas, que da 6 horas. Esas 2 horas por 200.000 funcionarios que hay, son 400.000 horas al día que el gobierno pagó y no recibió. Esas son las cosas que vamos a comenzar a ver. Y obviamente otro tema que es importante es el tema de las licitaciones públicas. Hemos estado muy de cerca con la Dirección General de Contrataciones Públicas y estamos poniendo a su disposición nuestro departamento de costos que hay aquí en la Contraloría. Porque ¿qué sucede? Las diferentes entidades, por ejemplo los ministerios, vamos a decir, no quiero usar Meduca, pero usemos MIBI. MIBI manda a hacer 50 casas. Bueno, y el precio referencial vamos a decir que es $25.000 por casa. Bueno, nuestro equipo de costos de repente va a poder decir, mire señor, esa casa la podemos hacer, según nuestros costos, se puede hacer por $21.000. Bueno, esa va a ser la base referencial de una licitación. Ya vamos a tratar de meternos entre lo que pide la entidad, el ministerio o la entidad autónoma, lo que sea, que lo va a llevar a la Dirección General de Contrataciones para que lo suba a Panamá Compra. Va a haber un filtro en el medio, donde nosotros vamos a poder chequear, por ejemplo, el precio real referencial, obviamente buscando un ahorro de lo que pretende la entidad. De esa manera no va a suceder como sucede antes, que cuando llega una licitación aquí a la Contraloría y la gente salía a decir, oye, pero ¿cómo fue que ese Contralor firmó semejante disparate? Tanto costo por carretera, tanto costo por kilómetro, tanto costo por aula. Es que ya cuando llega aquí, cuando pasa por la licitación pública, ya cuando llega aquí es un gol. Nosotros realmente no podemos hacer más que refrendar o no refrendar. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir poniendo los bueyes antes de la carreta. Y así vamos a hacerlo en muchas cosas porque al final eso es parte, esa falta de dedicación es el tema que se llama el despilfarro. De ahí es donde viene el derroche, el despilfarro. Pero es Al que, final de año vemos este año que estuvimos aquí, vimos al final de año cómo se crearon las compras excepcionales. ¿Usted sabe por qué son las compras excepcionales al final de año? Porque todo el mundo quiere gastar su presupuesto, claro, entonces compra lo que no necesita. Entonces eso se va a detener, porque al final compran cosas que realmente no son requeridas para no perder su presupuesto, para que no se lo quiten. Hombre, lo vamos a perder y lo vamos a ahorrar y va a haber menos déficit. Esa es la historia de este tema. Habrá menos déficit y habrá menos deuda para este país. ojalá. Don Anel Bolo Flores, Contralor General de la República, pues gracias por esta participación y esta visión completa de lo que va a ser esta nueva Siempre a la administración. orden. Siempre a su orden y a la orden del Saludos país. Estamos aquí para servir. Muchas gracias. a usted. Así es.